Hermanos y hermanas, muy buenos días, bendiciones en el nombre del Señor. Pues una vez más aquí estamos grabando este video en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos segundo domingo ordinario, tiempo de seguir a Cristo, tiempo para nosotros, los hijos del Señor, hacer nosotros hijos ordinarios ante los ojos de nuestro Señor. Así pues, mi hermano, así comenzamos un domingo más alabando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo puede todo, aquel que nos regala sus maravillas en todos los días. Bendito sea su santo nombre. Pues así comenzamos leyendo su santo nombre en las Sagradas Escrituras. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero les sea de mucha bendición y que el día de hoy podamos meditar y reflexionar la palabra de Dios para que pueda llegar a nuestros corazones. Voy a dar lectura al Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una bendición especial para cada uno de ustedes en esta mañana. Domingo maravilloso. Domingo maravilloso porque hemos escuchado la bendita palabra del Señor, a la cual ha llegado una vez más a nuestro corazón. En este día hemos escuchado la palabra del Señor y cada quien se ha tomado esa parte más principal a la cual el Evangelio quiere centralizarse hoy. El Evangelio de hoy es supremamente importante. ¿Por qué importante? Porque nos va a demostrar la identidad verdadera de Jesucristo. El escritor sagrado, Juan, va a hacer una alusión al verdadero Dios desde los principios y se llega a complementarse en el día de hoy. Juan es el Evangelio donde el escritor sagrado quiere presentarnos a Jesús como el verdadero Dios, como el verdadero Jesús. Y hoy se nos presenta, Juan dice la palabra en el contexto que Juan da testimonio primero. Juan había dado testimonio de quién era el que venía, de quién era el que estaba detrás de él, que Juan no era digno de desatarle tan siquiera la correa de sus sandalias. Pero ese que no era digno se atrevió a decir en la palabra de hoy y le va a decir a sus discípulos. Juan, que tenía a sus discípulos, les va a decir: allí viene el Cordero de Dios.
allí viene. Y cuando habla de decir allí viene, está dando una seguridad de que es Jesús el que está llegando, de que es Jesús el que viene. Juan entonces da testimonio y dice la palabra de Dios en el versículo 35. ¿Al día siguiente de qué? Juan había predicado mucho antes un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de perdón, pero él se refería, él hacía una mirada hacia Jesucristo, y ese día va a llegar, y el día de hoy ha llegado para ti y para mí. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar, en el lugar donde predicaba Juan, con dos de sus discípulos, mientras Jesús pasaba. Juan predicando, estando allí con dos de sus discípulos, Jesús pasa, Jesús caminaba y se fijó en él. Juan le pone la mirada a Jesús. Juan reconoce que Él es el verdadero Dios, y de la misma manera el día de hoy nos hace una invitación a dar nuestra mirada, a voltearnos a Jesús, a mirarlo a Él, así como Juan lo miró y dice, ese es el Cordero de Dios. El Cordero tiene un gran significado en la palabra de Dios. El Cordero es algo que se daba ¿para qué? Para sacrificios, para la liberación, para la expiación de las culpas allá por el Antiguo Testamento. Pero dice, Juan va a asignar, va a señalar a ese Cordero de Dios, a ese que liberaba, a ese que hacía expiación de los pecados. Hoy te lo presenta a ti y me lo presenta a mí. ¿Para qué? Para que lo podamos reconocer de una vez y por todas, y que nosotros... ¿Qué quieres tú que el Señor haga en tu vida? ¿Qué quieres tú que el Señor haga en tu caminar? Así como los discípulos miraron, y Jesús regresa a esa mirada de generosidad, esa mirada de amor, esa mirada que cambia los corazones a los que lo buscan verdaderamente. Cuando Jesús vuelve, cuando ese Cordero de Dios, dice la palabra, vuelve a mirar a esos discípulos de Juan, le pregunta a Jesús, ¿qué buscan? Los discípulos le van a decir, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Cuando tú te enamoras del Señor, tú siempre vas a preguntar al Señor, maestro, ayúdame a salir de aquí para que pueda llegar a donde tú vives. Y Jesús le va a decir a esos discípulos, vengan, hijos míos, vengan. Él te llama. Ese Cordero de Dios el día de hoy te está llamando. ¿A qué? A que lo sigamos a Él, a que lo busquemos a Él, a que nos entreguemos a Él, a que vivamos de una mejor manera como cristianos verdaderos. Que nosotros seamos esos verdaderos hijos que acepten la llamada del Señor. Que tú aceptes esa llamada del Señor. Que tú aceptes ese vengan y verán. Hoy Jesús nos llama. Hoy Jesús te dice a ti que estás viendo este video, a ti te llama el Señor. Contigo quiere derramar su gloria. En tu vida quiere derramar su misericordia, su bondad, su gozo, su bondad. Él quiere derramarse hacia ti. Él quiere llegar hacia tu vida. Pero tú tienes que hacer una cosa, aceptar ese llamado. Vengan y verán. Cuando tú sigues al Señor, ¿y cómo vas a aceptar tú esa llamada del Señor? ¿Cómo vas a aceptar tú si a veces nosotros queremos que Dios nos hable? No, Dios no te va a hablar personalmente. Dios te va a hablar a través de un hijo de Dios, a través de un amigo con la cual tú te relacionas. Te va a hablar de una manera donde tú no piensas que es Dios. Pero déjame decirte, amado hermano, que allí te está hablando el Señor. Y es ahí donde te dice, ven a mí, sígueme. Punto central del evangelio de hoy, de seguir al Señor, de seguir al Cordero de Dios, de seguir al que quita el pecado del mundo, de entregarnos a Él, de decir al Señor, Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí está mi vida, yo quiero seguirte, yo quiero dar lo mejor de mí, que en este pleno siglo XXI haya verdaderos hijos del Señor que se apasionen por la palabra. Pero tenemos que hacer una cosa, aceptar el llamado del Señor. Y en ese proceso del aceptar, el Señor nos va a mostrar grandes cosas. Versículo 39. Jesús les dijo, vengan y lo verán.
fueron donde vivían. Cuando el Señor te llama, tú aceptes, tú automáticamente pasas a ser un verdadero hijo de Dios y tú vas a vivir de la manera que manda el Evangelio, de la manera que manda la palabra, amando a los demás, amando a los tuyos. Es ahí donde se complementa ese amor verdadero y dice, vengan y verán. ¿Quieres ver? Sigue a Jesús. ¿Quieres ver? Sigue al Maestro. ¿Quieres ver? Entrégate por Jesús. Versículo 40. Andrés, uno de los discípulos de Juan, ese que predicaba el Cordero de Dios. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, el que andaba con Juan el Bautista, él fue uno que siguió a Jesús. Cuando Juan le dice, ese es el Cordero de Dios, y dice, y si Andrés, escuchando esa palabra, automáticamente lo siguió. Era uno de los que siguieron a Juan el Bautista por la palabra. Encontró primero a su hermano Simón, después de Andrés, el discípulo de Juan. Después de que Juan afirma que Jesús es el Cordero de Dios, va, lo encuentra, ve lo grandioso que es el Señor y rápidamente va a llamar a su hermano. ¿Y quién es su hermano? Simón Pedro. Simón Pedro lo va a llamar. Encontró primero a su hermano Simón y lo dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado a aquel que es capaz de darnos nuevas fuerzas. Hemos encontrado al Señor, aquel quien es capaz de ayudarte en ese momento en donde tú estás, en ese momento de la pesca. Pedro era un pescador y Andrés le va a decir, hemos encontrado al Señor. Hoy el Señor también te da una palabra para ti. Tú has encontrado al Señor. Opta por el Señor. Vive conforme al Señor. Busca al Señor. Mira al Señor, camina con el Señor y verás cómo el Señor hará maravillas en tu vida. Y tú un día darás gloria al Señor porque a Él se merece la verdadera gloria. Pero primero tienes que aceptar y después dar testimonio de quién es el Señor, de quién es el que te está llamando. Simón entonces encuentra a Jesús, el Mesías, que significa el Cristo, y se le presentó a Jesús. Jesús lo miró. Cuando Andrés presenta a Simón Pedro, Jesús lo mira con unos ojos de misericordia, con unos ojos de amor, y le va a decir, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. En otras palabras, que quiere decir roca fuerte, roca firme, roca que no se quebra. Cuando Jesús entonces se encuentra a Pedro, le va a decir, tú eres Simón. La palabra Simón viene de Simón en una palabra aramea significa piedra quebradiza. Piedra que se quebra, que se parte, caña quebradiza. Eso significaba Simón. De todo aquel que no perdura, de todo aquel que por un momento de adversidad nos quebramos. Eso somos nosotros también a veces, que nos quebramos por una cosita. Yo soy esto, pero con mis propias fuerzas a veces me quebro. Soy muy frágil. Pero cuando Jesús nos mira, amados hermanos, cuando Jesús nos mira, cuando Jesús posa su mirada en nosotros, cuando Jesús nos mira fijamente, nos cambia de nombre, nos da una nueva identidad, nos da nuevas fuerzas, nos da una seguridad plena, nos da la confianza verdadera como hijos de Dios. Y por eso le dice, Simón, en otras palabras, tú eres quebradizo, tú eres frágil, pero desde ahora en adelante ya no serás eso. Desde ahora en adelante serás piedra, desde ahora en adelante serás roca firme, desde ahora en adelante tú serás un vencedor para gloria de Dios Padre, aleluya. Así le habla el Señor a Pedro, así le habla el Señor con esa seguridad de que ya no se va a quebrar más. Y ahora
Pedro va a ser un verdadero seguidor del Señor, un verdadero seguidor que llega a ser el primer papa de nuestra iglesia, un Pedro que a pesar de lo que era, encuentra al Señor y él se siente cambiado de nombre y él ya no va a seguir como era, ahora va a vivir con nueva identidad, como una identidad de cristianos verdaderos, como una identidad de cristianos auténticos, y esa es la invitación para ti hoy. Esa es la invitación. Primero Juan nos dice, Él es el Cordero de Dios. Después los enseña a los discípulos de Juan. Los discípulos lo miran. Los discípulos preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le va a decir, vengan y verán. Después de que Andrés encuentra a Jesús, va donde Jesús, automáticamente va a presentar a su hermano Simón Pedro y le dice una palabra importante. Jesús lo mira a sus ojos y le dice, tú eres Simón, pero desde ahora en adelante te llamarás Cefas. Esa es la palabra para ti. Esa es la palabra para cada uno de nosotros, que si hemos escuchado al Señor, hemos escuchado que Él es el Cordero de Dios, queremos vivir con Él. Cuando vivamos con Él, Él te va a dar nueva identidad. Tú vas a sentirte como una nueva persona y vas a buscar a Jesús en todo momento, porque nuestra vida solo tiene sentido en Jesús. Nuestra vida solo da nuevas fuerzas teniendo a Jesús aquí en el corazón. Y cuando tienes a Jesús en el corazón, tú vas a dar testimonio. ¿Por qué? Porque Jesús te va a cambiar de nombre, porque Jesús te va a estar contigo. Esa es la invitación, ¿ves? Hoy, amados hermanos, a aceptar que Jesús es el Cordero de Dios, pero no solo el Cordero de Dios, sino es que te llama, y tú aceptando tu llamada, vas a donde Él y descubres las maravillas del Señor, y después vas a presentarlo a los que están a tu alrededor. Si tú encuentras al Señor, tú ya no te vas a quedar callado. ¿Por qué? Porque cuando encuentras algo que te gusta, algo que te apasiona, tú vas a ir a decir a los demás, esa persona me gusta, esa persona me ha enamorado, esa persona me ha conmovido. Tú no te vas a quedar callado, pero primero tienes que escucharlo a Él. Primero tienes que dejar que Él te cambie de vida, te cambie de mentalidad, para que después des testimonio de Jesucristo. Así como Simón Pedro después fue a dar testimonio de que Él era el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador. La invitación para nosotros es también a ir a dar testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, es el que salva. Y dichosos los que creen la palabra de Dios. Y nosotros somos dichosos porque nosotros creemos en esta palabra de Dios que está condensada en esta misma escritura, que es para nosotros miel para nuestros labios y luz para nuestro corazón. Amado hermano, piensa en el mensaje de hoy y viva de una mejor manera. Vive a Jesús, teniendo a Jesús en tu corazón, y deja que la fuerza, la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo esté contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su fuerza y de su amor. Quiero terminar con una frase de un santo, vea, por el siglo XIX, San Arnoldo Jansen, que la mayor alegría para nosotros, la mayor alegría para los hombres de hoy es brindarlos la buena noticia. Y la buena noticia para ti y para mí hoy lo hemos escuchado a través de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Que el Evangelio del día de hoy te llene de mucha fortaleza y puedas reconocer a Jesús como Juan, que reconoció que era el Cordero de Dios. Cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Cordero de Dios, el Cordero que no simplemente simboliza el sacrificio, sino también que representa el martirio, la pureza y la inocencia. Como vemos en el Antiguo Testamento, el Cordero se utilizaba para el sacrificio,
Y vemos que también cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le habla y le dice que Él va a proveer el cordero, el sacrificio. Ese cordero es Jesús. Entonces Juan le dice a sus discípulos que lo están siguiendo, ese es el cordero de Dios. Y dice que los discípulos lo oyeron y lo siguieron. Pero Jesús iba caminando. Me imagino que Jesús iba en una esquina y se da cuenta que lo van siguiendo. Pero Él le contesta, ¿qué buscan? Él les hace esa pregunta, ¿qué buscan? Hoy Jesús te está haciendo esa pregunta a ti. ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Hazte esa pregunta en tu interior. ¿Qué buscas tú? ¿Buscas riquezas, dinero, fama? ¿O buscas el amor de Dios? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. Le preguntan, ¿dónde quedas? En mi versión dice ¿dónde quedas? Pero en diferentes versiones dice ¿dónde vives? Pero ellos no simplemente le están preguntando a dónde vivía Jesús. Porque si le preguntaran, me imagino que Jesús le hubiera dicho, a ver, apunta la dirección en el GPS. No. Ellos lo que le quieren decir es, ¿cuál es tu propuesta para seguirte? ¿Cuál es tu propuesta? Pero Jesús les responde con otra pregunta. Jesús les dice, vengan y lo verán. Como vemos, Jesús siempre está haciendo el llamado. Él siempre toma la iniciativa. Cuando vemos que en la primera lectura del día de hoy, en Samuel, que no dimos lectura porque nomás estamos dando lectura del Santo Evangelio. Cuando Dios llama a Samuel, lo llama, Él toma la iniciativa. Cuando llama a Jeremías también, pero Jeremías responde y dice que es demasiado joven. Pero Dios le dice, no me digas que eres joven, porque yo hablaré por ti. Joven, si tú me estás escuchando, no digas que eres joven para seguir las cosas de Dios. Porque Dios decide llamar, si eres cuando estás joven, adulto, a la edad que sea, en el lugar que sea, Él lo decide. Puede estar en tu trabajo, en la escuela, donde tú te encuentres. Jesús te está llamando hoy a que vengas y veas las maravillas que hay en Él. Jesús quiere que tengas ese encuentro, porque se dice, lo que convierte a un hombre como testigo y discípulo de Jesús es el hecho de encontrarse y quedarse con Él. Muchos dicen, yo fui pero me regresé. Déjame decirte que tú no encontraste a Cristo verdadero, porque el que encuentra a Cristo no se regresa y quiere seguirlo a donde Él vaya, como el cordero que sigue a su pastora. Aunque lo lleve al sacrificio, aunque lo lleve a la muerte, lo sigue plenamente. A hoy tú, Dios te llama, tú abre el corazón para que puedas encontrarte con Él. Porque las cosas del mundo a veces nos impide escuchar la voz de Dios. Nos impide que podamos ver. Como vemos, Samuel no conocía de Dios, pero Elí le habla. Le dice, si vuelves a escuchar que te habla, dile, habla Señor, que tu servidor escucha. Que tu respuesta hacia Dios sea noble. Que tú puedas escuchar esa voz de Él. Que no te impidan las cosas, porque Dios está llamándote y llamando. Podemos decir, como yo que llame a mi hermano, esté llamando por teléfono y él decida no responder, pero yo le estoy llamando y él no responde. El problema no es que yo no le haya llamado, el problema es que él no me respondió. O a lo mejor deja su teléfono abandonado y no escucha.
Él no alcanza a escuchar. Así nosotros muchas cosas no podemos escuchar la voz de Dios. No atendemos a la llamada de Dios. Dios está llame y llame, pero tú te decides colgar, presionando el botón rojo, colgando a la llamada de Dios. No es que Dios no te esté llamando, es que tú no le quieres contestar. Pues que el evangelio del día de hoy nos haga reflexionar mucho, fortalecerlos, y no impidamos que nadie nos apague, que nadie nos calle, que nadie pueda quitarnos esa alegría, ese tesoro que hemos encontrado. Aunque muchos nos digan que no valemos nada, pero valemos la sangre del Cordero. No le pertenecemos a la lujuria, ni al pecado, ni al dinero. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Muchos dirán que seguir a Jesús es difícil. O dirán, ¿cómo podré dejar todo para seguir a Cristo? Déjame decirte que el que dice eso nunca se ha enamorado. Porque el que se enamora deja a padre y a madre para irse con su amor. Nada es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pues que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Bendiciones y feliz domingo. Así pues, mi querido hermano, hermana, el Evangelio nos ha hablado en una forma en cómo nosotros, los hijos del Señor, el Poderoso, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de ir allá afuera, de poder proclamar el Evangelio, noticia buena que nos llena de amor, de alegría, que ese consuelo viene del Padre, así como nosotros los hijos que el Señor nos ha dejado. El Señor nos ha dejado esa palabra viva, esa palabra, ese plan salvífico de Dios que viene del mismo. Que nosotros seamos ese ejemplo de vida, que nosotros reconozcamos que el Señor es la vida, el poder, que Él nos quiere llenar con su santa gracia. Así pues, mi querido hermano, vivamos este domingo de victoria, para que nosotros podamos encarnar a Cristo vivo en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga y bendiciones. Que Dios te bendiga.